doné todo, que me entré, pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, explique. De tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Bueno, mi nombre es Heider García, tengo 30 años, vengo de una familia un poco creyente porque recuerdo que nos llevaban pues, a misa los domingos. Vengo de una familia, mis abuelos también eran un poco creyentes. Conocí a Dios ya bastante, desde muy joven. Lo conocí más o menos a los 12 años. Pero vengo de un territorio y de un barrio que era bastante fuerte, ¿cierto? Aquí en Medellín. Aquí en Medellín. ¿Vos naciste aquí? Yo nací en Granada, Antioquia. Pero me crié, o sea, yo nací allá casi que el primer año de vida. Me trajeron a Medellín, a un barrio en Moravia, pero en la zona del Morro, que era el antiguo basurero de Medellín. Entonces fue un barrio que me crié yo allá y el Señor me cuidó muchísimo, pero siempre me tocaba cosas muy fuertes, el ver la problemática, mis tíos viciosos, drogadictos, tomatrago. Era una problemática fuerte. Mis papás eran pues buenos papás porque mi mamá ellos nunca quisieron estar lejos de nosotros por cuidarnos, y gracias a Dios ellos trabajaban desde la casa, que mi papá era pues un berraco, yo me acuerdo que eso hacía traperas, escobas, eso hacía colchones, es que límpido, en su tiempo también eso que es que gomina o gel para algunos que de pronto no entiendan. ¿Cuántos son en la casa? ¿Cuántos hermanos? En la casa somos 3 hermanos y mi papá y mi mamá. Y siempre pues fuimos una familia muy unida. Fuimos una familia muy unida, medio creyentes, porque íbamos a misa pues los domingos y muy de vez en cuando, no me acuerdo, prácticamente casi nunca que hiciéramos el rosario cuando pequeños. Y comencé yo a vivir mi vida en ese barrio, estudiaba incluso ahí en el bosque, en un colegio que se llama La Miranda. Y yo me acuerdo toda la problemática del barrio, de los amigos míos, muchos drogadictos, en bandas, en delincuencia. Pero siempre estaba ahí el Señor cuidándonos. Incluso llegaba a momentos tan fuertes de la problemática de las balaceras que ven allá, que yo me acuerdo que yo me acostaba en la plancha por la noche a ver salir la bala, y eso alumbraba como rojito cada vez que salía la bala, y porque nosotros estamos aquí abajo, aquí arribita estaba como el morro, y desde allá uno alcanzaba a ver cuando se daban bala y todo. Entonces venía con un barrio de mucha problemática. Y mis papás, o sea, nosotros agradecemos que siempre estuvieron ahí. Mi mamá era la que siempre estuvo ahí también y nunca nos abandonaba, nos llevaba al colegio, estaba pendiente de nosotros. Nunca quiso irse a trabajar a otros lugares pudiéndolo hacer por estar cuidándonos a nosotros. A pesar de la necesidad que teníamos, a pesar de que yo me imagino que muchas veces se quitaban el pan de la boca de ellos por dárnoslo a nosotros. Tanto que una vez encontramos un perrito, me acuerdo mucho de eso, y muy bonito, le decíamos Firulais, era manchadito, y llegamos y lo llevamos para la casa, mi hermano y yo, y lo amarramos y le damos comida. Lo llevamos en la mañana, le dimos comida todo el día, estuvimos jugando con él, molestando con él, y al otro día no sabemos por qué desapareció. O sea, nosotros lo dejamos amarrado afuera de la casa, amarrado de la ventana, y ve, tan raro, cortaron eso y se fue. No entendíamos por qué, y ya los años siguientes nos dimos cuenta que mi papá lo habían soltado pues porque no tenían con qué darle la comida. O sea, él era de la calle, lo dejaron ir porque no había los recursos para poderle dar la comida, y uno muy joven no entendía eso. Mi papá, en esa valentía de trabajar por nosotros, ya siendo así, comenzó con una fábrica de zapatos y a vender zapatos a los negocios, ahí mismo en Moravia. Llegó el momento en que
Gracias a Dios pues nos estaba yendo bien, a mi papá le está yendo muy bien. Un momento, no sabemos por qué llega uno de los que le compraba zapatos a mi papá y le dijo, venga, cómpreme el negocio, y me lo va pagando a zapatos y me lo va pagando, o sea, le vio el negocio y era el principal negocio del barrio. Y ¿Era un negocito de qué? De ropa. Ah, ok. Siempre trabajamos como en el ámbito de la ropa. Entonces comenzamos a trabajar, mis papás a trabajar, y gracias a Dios pues a guiarnos a nosotros, a pesar de que no éramos súper creyentes, ¿no? Íbamos a misa como gran parte de todos los colombianos que decimos ser católicos y solamente vamos a misa un domingo, pero no nos acordamos de Dios sino en los momentos de problemas. ¿Les enseñó a trabajar tu papá? Nos enseñó a trabajar desde muy pequeños. Tanto que un tiempo en el negocio, más adelante de la historia, llega y me dice, bueno, me dio 200.000 pesos y traiga lo que quiera para el negocio para que lo venda para usted. Entonces llegó y yo me acuerdo que me fui con esos 200.000 pesos para el centro. ¿Tenías cuántos años? Tenía en ese tiempo 12 años. Pero ya eso es como más adelante de la historia y no que lo cuento ahorita porque no después se me olvida. Llegó y me dio los 200.000 pesos y me fui yo para el centro y yo, ¿qué llevo para vender allá? ¿Qué llevo? Y llegué yo y agarré y compré con puras carcasas de celulares cuando ese estaba el 1100, el 1108, que era muy fácil cambiar las carcasas. Y agarré yo allá y compré eso y en el negocio cogí una cuerda así con los ganchitos de ropa y colgaba las carcasas así. Y ya con eso comencé a vender y me comenzó a ir súper bien, súper bien. Y entonces yo era el que prácticamente mantenía más plata en el colegio a base de eso. Yo diario me llevaba casi que 5 o 6 mil pesos o 7.000 de ganancia. En ese tiempo eso era muy buena plata. A uno le daban 500 pesos para el refrigerio. Y yo mantenía con 5, 6 mil, 7 mil pesos en el colegio casi que diario porque me iba, pues gracias a Dios, muy bien de eso. Pero eso era más adelante. Entonces nosotros, ya eso fue en Cali. Nosotros comenzamos en el negocio aquí en Medellín. Mi papá comenzó a irle muy bien en el negocio a pesar de que estaba súper endeudado. Y comenzamos a trabajar, él tenía un socio en el negocio y comenzamos a trabajar ahí muchísimo. Me ponían a trabajar. Me acuerdo que una vez un tío de Cali bajó a Medellín a ayudarles a mis papás. Y nosotros con mucha rabia porque llegó y le dijo a él, no, ponga a trabajar a sus muchachos, exíjale siquiera 2 horas diarias o 3 horas diarias, y nosotros salíamos del colegio y que iba a tener que trabajar, uno, y qué pereza, qué aburrición, uno nomás miraba a ese tío feo, pero ya después uno se acuerda del valor del trabajo y de que gracias a eso tenía uno pues los recursos para poder comprar sus cositas y no le faltaba a uno nada, pero también el valor del trabajar y el amar al trabajo y el no perderse uno y saber que la plata se podía hacer bien, bien hecha. Mucho más en el ámbito de ese barrio en que estábamos, que era un barrio de más bien vida fácil, el venda droga, el consuma droga, el que se mueve, y los que conocen ese barrio es un barrio bastante pesado. Comenzamos a trabajar ahí. Mi papá puso con el primer negocio, al último se dividió con el socio quedó por aparte, mi papá abrió otro negocio más, abrió en ese mismo barrio, que ahorita hoy en día es un barrio muy comercial, El Bosque, o Moravia. Éramos los primeros que teníamos como almacenes de ropa. Mi papá en ese mismo barrio abrió 4 almacenes más. Y en el segundo piso del almacén principal puso una discoteca. Entonces en ese furor de tener ya recursos, de poder prácticamente, entre comillas, como casi que los ricos del barrio, por decirlo así, a pesar de que no teníamos tampoco demasiada cosa, porque mi papá lo que tenía era deudas. Comenzamos, la vida normal, facilidad si uno quisiera, por ejemplo, de comprarse cualquier cosa, pero mi papá siempre nos tenía muy aceros, que quiere algo, trabájelo. O sea, luche por eso. Él nunca nos dio, o sea, nunca nos faltó nada de comida, gracias a Dios. Nunca nos faltó nada, pero siempre que queríamos algo era... Incluso me acuerdo que más adelante, cuando yo quería comprarme mi moto,
Me tenía que haber yo ahorrado la mitad y él me dijo, yo le compro una moto y lo que usted ponga, yo se lo pongo. O sea, si usted pone 500.000 pesos, yo le pongo 500.000. Si usted pone 800, yo le pongo 800. Incluso yo me puse a trabajar, cuando eso le dieron a mi hermano una motico más pequeña, y yo no, yo voy a trabajar más. Y yo puse como 1.500.000, mi papá me puso 1.500.000 y me compré como una Discover 135 en ese tiempo. ¿Tus hermanos son mayores o menores? Tengo un hermano mayor y mi hermana menor. Vos sos el de la mitad. Yo soy el de la mitad. Ok. Entonces, después de ese furor, resulta que pasa algo en el barrio, uno todavía muy pequeño. Yo cuando yo tenía 9 años, ahí en 9, 10 años, en el bosque de Moravia, pasa algo de que estaba pasando algo en la familia, pero uno no entendía mucho qué era lo que estaba pasando. Cuando nos piensa, mi papá se desapareció de la noche a la mañana y fue a dar que a Barranquilla. Y ya uno escuchaba como que, pero tan raro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ya después vemos nosotros sin nada de ropa, arrancamos a caminar hacia el morro. Nosotros estamos en la zona de abajo, por los callejones hacia el morro. Fuimos al morro donde mi abuela, hablamos como un rato con ella, después nos sacaron por la curva del diablo. En ese entonces le llamaban así, ahorita le dicen la curva de la Virgen. Que es donde está el puente de la Madre Laura. Nos bajaron por allá, agarramos un taxi y nos fuimos para Belén. Y nosotros, pero eso está muy raro. Incluso yo me iba a devolver. ¿Cuántos años tenías? 9, 10 años más o menos. Yo incluso me iba a devolver porque estaba peleando con mi hermano y me iba a devolver y él, no, vamos. Mi hermano mayor me lleva 4 años. ¿Y ahí en ese episodio ibas con tus 2 hermanitos? Con mis 2 hermanos y tu mamá. Y con un tío. No, mi mamá no había salido todavía. Mi mamá nos llegó de mi abuela. Ella primero nos mandó con un tío y yo incluso peleando con mi hermano y me devolví. Me iba a devolver, no me dejó devolver. Cuando llegamos allá, y todo muy raro, llegamos donde una tía, que se llama mi tía Elena, en Belén, y yo que mi mamá comenzó a hablar con ella y a llorar y a llorar y a llorar. Y ahí es donde me doy cuenta de todo lo que estaba pasando, que era que a mi papá lo estaban extorsionando y le tocó volarse para Barranquilla porque lo iban a secuestrar porque no había la plata. Mi papá estaba endeudado, a más no poder. En ese tiempo estábamos debiendo, si no estoy mal, casi como 600 millones de pesos. O sea, estamos hablando hace 20 años, eso era un mundo de plata. Y llegamos allá, resulta que lo estaban extorsionando, y lo llaman a él a Barranquilla y le dicen que como él se había ido, iba por sus hijos. O sea, entonces mi mamá, en el desespero de saber qué hacía, nos sacó para allá, y cuando estábamos en Belén, llama a un trabajador y dicen que habían entrado unos hombres y entraron corriendo por todo el almacén, dieron la vuelta, subieron al segundo piso y volvieron, se bajaron y se fueron. Y nosotros sabíamos que eran de los malandros, pues, ¿cierto? De la problemática que se sufría en el barrio en ese entonces. Llegamos, estamos allá, mi tía nos saca en un carro hasta la Terminal del Sur. En la Terminal del Sur ellos compran boletos a nombre de ellos y nos suben a nosotros, porque lo más seguro era que iban a llegar hasta las terminales a ver para dónde era que habían arrancado, porque no sabían. Eso como que nos buscaron por todo el barrio, estuvieron andando pues por todo. Llegamos nosotros allá y nomás me acuerdo de algo, todo el viaje, en ese tiempo habíamos comprado tiquetes de Medellín-Cali. Yo me acuerdo que todo el viaje mi mamá estaba al lado, lloró todo el viaje. Y eso me quedó a mí clavo en el corazón. Y ese clavo en el corazón era que me estaba haciendo un odio impresionante por estas personas. Llegamos a Cali en ese proceso, sin nada, donde unos familiares de arrimados, y todo lo de Medellín se perdió. Eso tocó recoger como se pudo, lo que se pudo recoger. Yo me acuerdo que llegamos a la casa donde ese familiar y todo lo que se pudo recoger en Medellín, y se mandó en camiones a las 3 de la mañana, que un tío nos hizo el favor y recogió todo eso. Ocupamos toda la casa donde el tío mío allá en Cali, y ocupamos toda la casa. Solamente quedaba la habitación de mis tíos libre y la sala, que era donde dormíamos todos. O sea, llenamos toda la casa, llenamos casi que la cocina, patio, todo lo llenamos pues con lo de la ropa y todo eso. Y fue un tiempo muy tenaz, porque sin recursos, sin plata, sin nada, de arrimados donde un tío, donde uno fue madre.
no poderse comer nada después de que uno podía comerse lo que quisiera. Mi mamá siempre nos dijo, nunca vayan a recibir droga, yo les doy plata y compren lo que quieran, un pollo, lo que quieran comer, pero nunca vayan a recibir droga. Y nos mostraba, ustedes llegan a recibir droga y les va a pasar como lo que les pasa a esas personas en la minorista. Y entonces uno... Les tocaba ver como los habitantes de calle. Claro, y todo vivíamos eso. muy cerca de ahí, mucho más en Moravia, que también iban demasiado habitantes de calle, y esa zona siempre ha sido como muy golpeada por la violencia, por la indigencia. Entonces lo veía uno muy cercano. Yo me acuerdo incluso en Medellín, mi mamá iba al centro y nos bajaba en taxi, y el taxi decía, no, yo no entro, nos dejaban en el Parque Norte, y nos toca entrarnos caminando porque el barrio no entraba nadie. Claro. De lo fuerte que era. Entonces, ya en Cali, me acuerdo una vez que mi mamá, desesperada porque no tenía plata, agarró unas ropas de ahí y se fue a caminar por los barrios a vender a lo que le pagaran. Y comenzó a caminar y se andó más o menos 4 o 5 barrios y no vendió ni siquiera para devolverse en bus. Ella ya cansada. Entonces nosotros, fue madre, o sea, muy duro. Nosotros sin estudiar y todavía no entendíamos por lo pequeños muchas de las cosas de lo que estaba pasando. Y comenzamos a trabajar y logramos conseguir un local en Cali, metimos la ropa allá y en el negocio vendíamos, pero vendíamos para sobrevivir, no éramos capaces de recuperar, o sea, no vendíamos con ganancia, vendíamos era para tener algo de plata y poder comer algo. Y nosotros, bueno, y Señor, y ahí sí uno como pegaba un poco más de Dios, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa, Señor? Porque no nos ayuda. Mi papá se vino desde Barranquilla, unos primos que tenemos allá en Barranquilla, le dieron para el vuelo y se vino desde Barranquilla hasta Cali en vuelo. Ya no estábamos toda la familia por lo menos más tranquilos, la tranquilidad de estar otra vez unidos, porque nosotros, mi papá nunca ha estado lejano de nosotros, ni mi mamá nunca ha estado lejanos. Entonces, a comenzar otra vez de cero y con una deuda impresionante. Ya uno mucho tiempo después se da cuenta uno de todo lo que mis papás hacían por sacarnos adelante. Y en ese corre de tener el negocio para poder tener algo de comida, compusimos un negocio en Cali, el barrio. Realmente allí estábamos como por la Nueva Floresta, cerca de la Nueva Floresta, y ese negocio nos servía, o sea, nos daba lo para comer. Entonces mi papá, en el desespero a ver qué hacía, se fue a buscar otra casa, y ya una casa para donde vivir, para salir donde mi tío, porque también tanto tiempo ahí como de arrimados, aunque gracias a Dios nunca nos dijeron nada, y nos daban a comer incluso lo que le daban a sus hijos. Eso es de agradecerle a mis tíos, de verdad que fue algo que nosotros nunca podemos hablar mal de ellos por lo que hicieron por nosotros. Y fuimos a dar en un barrio, consiguieron una casa en el 12 de octubre, en Cali. Es un barrio también bastante peligroso, bastante fuerte, al lado de San Pedro, que es otro barrio muy fuerte allá en Cali. Y nos fuimos a vivir allá y el negocio tenía un garaje pequeñito. Mi papá llegó en el garaje, como no cabía toda la ropa en el otro negocio, en el garaje, entonces mi papá se iba y trabajaba en el otro negocio, y en el garaje donde estaba mi mamá con nosotros, llegó y comenzó a colgar ropa y a poner ropa ahí para vender. Y como es que ese garaje pequeñito, donde estábamos nosotros, donde mi mamá siempre nos cuidaba ahí, comenzó a vender más que el otro negocio, más que el otro negocio, siendo casi que 3 veces más pequeño. Y entonces mi mamá, esto como que está bueno acá, sigamos haciéndole. Como eran barrios que no se metían muchos negocios por lo peligroso que eran, entonces comenzamos a trabajar ahí. Llegaron y nos arreglaron una cicla, me acuerdo de eso, nos arreglaron una cicla para que nosotros pudiéramos, cuando había ropa acá, o tallas acá, que estaban en el otro negocio, como era un barrio y medio de diferencia, o los 2 barrios de diferencia, nosotros nos íbamos en cicla corriendo, íbamos por la camiseta o por el pantalón que era diferente talla, y la traíamos y los clientes esperaban. Entonces mi papá nos arregló eso, yo creo que alcanzamos a ir como 4 o 5 veces por la ropa, y en la mitad del camino nos bajaron de la cicla, nos la robaron. Y uno todo feliz porque no habían mandado a pintar la cicla y todo para que fuéramos felices. O sea, estrategias de mi papá para que fuéramos felices a traer la ropa, porque uno no que pierde con una cicla fea. En cambio con uno nos volamos rapidito, se nos la mandó a organizar. Y en el mitad del camino una persona
con un cuchillo, bueno, váyase de ahí. Ni siquiera dejó de montar en ella, la llevó en el hombro. Entonces uno como que, uno todavía muy joven, cuando tenía 11 años, nosotros fue. Terminó todo ahí, recogimos el negocio, recogimos el otro negocio y lo trajimos todo para el negocio pequeño y comenzamos a trabajar ahí fuertemente, fuerte. Mi papá agrandó ese negocio, entonces ya quitó la sala y nos pasó todo para atrás, vivíamos ahí mismo en el negocio y comenzamos a trabajar y le pusimos variedades Medellín, toda la ropa venía de Medellín y la gente en Cali le encanta mucho la ropa de Medellín. Entonces comenzamos a vender muchísimo y por allá conocimos una forma de negocio que era que es que baby shower. Ajá. Eso aquí no se veía y allá sí. Y mi papá sin cómo ir a comprar porque no teníamos los recursos sino todavía con las deudas. Llega y resulta que uno de los que le vendía ropa a mi papá aquí en Medellín, que conocía a mi papá desde el pueblo de Granada, le dijo, Pedrito, no venga, hágale que yo le fío más. O sea, mi papá ya le debía plata. Y le dijo, no venga por más, que yo le fío otros 20 millones de pesos en pura ropa de bebé, en pura ropa de bebé. Entonces eso fue la venta más impresionante de ropa de bebé. Comenzamos a salir adelante, mi papá comenzó a pagar aquí en Medellín, y comenzamos, y gracias a Dios comenzamos a trabajar y a pagar todas las deudas. Y en ese trabajo, pues, incluso en ese barrio, porque yo me les volaba a mis papás, yo me acuerdo que me mandaron a estudiar, ellos querían un colegio bueno para nosotros, y nos mandaron a estudiar que es que en el Rodeo. El Rodeo es uno de los barrios más peligrosos de Cali. ¿Pero por qué? Porque en el colegio que estaba en el Rodeo era un colegio industrial. O sea, enseñaban todas las materias y después de todas las materias enseñaban electricidad, electrónica, dibujo técnico y mecánica automotriz. Entonces ellos, con el deseo de que nosotros nos formáramos más, nos metieron en ese colegio a pesar de lo peligroso que fuera, porque ellos averiguaron, bueno, de todos los colegios de por aquí, ¿cuáles eran los mejores? Entonces nos metieron a estudiar allá. Yo me acuerdo que uno en su mundo, pues, era una plaga en el colegio, o sea, a pesar de todo, y era uno una plaga en el colegio con todos esos casi que amigos que eran también plagas del barrio, donde eso casi que fumaban marihuana encima de uno. Nunca la probé porque siempre me acordaba de mi mamá, nos decía, yo les doy lo que quieran, o sea, pero nunca prueben eso, nunca. Entonces eso siempre, cada vez que le ofrecían a uno, cuando pasaba algo, uno siempre no, pues ¿para qué voy a probar eso si mi mamá me puede dar algo mejor? O sea, uno con el anhelo y mi mamá siempre nos mantenía incluso en la billeterita un billete de 20.000 pesos y dijo, cuando tenga el deseo de eso, coja esto y cómprese otra cosa. Seguimos la vida así, cuando por allá un primo fue que hicieron un retiro espiritual. Y nosotros, ve, tan raro. Pero nosotros no escuchábamos mucho de eso, no sabíamos qué era eso. Y ese primo invitó a un tío mío, a ese tío que en Moravia era drogadicto, se había caído hasta de un tercer piso de espaldas borracho y lo recibieron los cables de energía y no se mató. Ese tío que mi abuelita esperaba todos los días a las 3 de la mañana porque éramos la familia de mi mamá, siempre hemos ido como todos los primos juntos, los tíos. Cuando fue mi tío a retiro, ese tío trabajaba con mis papás, entonces nosotros sabíamos qué era de la vida de él. Él era el que le administraba uno de los negocios y allá en Medellín, y cuando vino aquí a Cali, él se vino con nosotros para Cali. Él fue el que empacó todo allá en Medellín y se vino con el camión para acá, para Cali, para cuando eso vivía en Cali. Y fue el que es que a retiro, y él en Cali todavía era drogadicto, eso era de rumba en rumba, y fue a retiro y nosotros en ese recibimiento nosotros, pero ¿qué le pasó? Es decir, el cambio en ese retiro. Impresionante, o sea, fue un cambio, pero impresionante. O sea, nosotros fuimos al recibimiento y nosotros, pero ¿qué le hicieron? O sea, ¿qué le dieron allá? Eso está muy extraño. ¿Eso qué pasaría? Y lo había invitado otro primo. Y entonces toda la semana en la zozobra, no, eso le va a durar de pronto 2 o 3 días. Entonces mientras llega allá, nada, él seguía sin tomar trago. Es una persona que tomaba trago, metía perico, vicios, de todo. Pero, o sea, lo que uno no se imagine,
andaba con 4 o 5 mujeres. Yo me acuerdo que ese entraba al negocio y eso entraba una novia y la otra y se iba esa novia y entraba otra y yo incluso le decía, ¿y usted cómo hace para que no se den cuenta? O sea, tenía 4 o 5 novias ahí destacadas y llega ese berraco y va a retiro y vemos nosotros el cambio de él. No, eso le va a durar 8 días, nada, 8 días no, seguía. Y seguía. Y nosotros, tan raro. En Cali se utilizaba para uno conseguir las boletas. Resulta que allá no conseguían boletas, era súper difícil conseguir boletas, era por teléfono. Entonces daban las boletas de 10 a 12 del día al que le entrara la llamada. Al que le entrara la llamada, porque resulta que antes lo estaban haciendo yendo a la librería y la gente se iba desde el día anterior a acampar afuera para conseguir una boleta, todavía me acuerdo de eso. Entonces nosotros, mis papás, comenzaron a llamar porque mis papás quedaron asombrados, a llamar para conseguir las 2 boletas para ellos 2 ir, y a llamar y nomás consiguieron una boleta de retiro. Entonces, todas las semanas, o sea, como 15 días antes, yo me acuerdo que ellos eran, no vaya usted que usted la necesita más. Le decían a mi papá, mi mamá, mi papá. Y mi papá le decía a mi mamá, no vaya usted que usted la necesita más, usted pelea más. Y eso era, peleaban hasta porque quién iba a ir a los retiros. O sea, alegaban y eso todo el tiempo peleando que quién iba a retiro. Y el día de ir a retiro, yo me acuerdo porque yo fui a llevarlos con mi hermano mayor en el carro. Nos fuimos los 4 o los 5 con mi hermanita. A dejarlos allá en la salida de retiro, cuando ellos lo hacían en el barrio Santa Fe, salían de retiro en una parroquia. Y los 2 se fueron con maleta, porque todavía no sabía cuál se iba a ir. O sea, imagínense, o sea, y peleando y allá. Cuando llegamos allá a la salida de retiro, a sorpresa, iban más de 10 familiares míos a ese mismo retiro y ninguno sabía que el otro iba. Impresionante. Iba mi abuela y no les había contado a mi mamá que iba. Iban tíos, primos, o sea, ese retiro yo creo que me parece que iban como 40 o 50 personas al retiro, no sé, y de esas 50 personas, 11 o 12 personas eran familiares míos. Y ninguno sabía que el otro iba. Iban 2 tíos, o sea, iban 2 tíos míos. Y el uno le había contado al otro que ninguno de los 2 se habían contado que iban a ir a retiro, o sea, se encontraron allá cuando iban a salir. Y los 2 iban para retiro y no le quería contar el uno al otro, a los esposos. Entonces nosotros llegamos allá y entonces ahí dice mi mamá, no, yo soy el que tengo que ir, no me queda toda mi familia, porque era la familia de mi mamá. Y mi papá, no, yo como que usted me ha dicho toda la semana que yo vaya. Ahí ya era la pelea, antes de salir a retiro, ¿por quién era el que iba a ir a retiro? Me acuerdo que mi mamá llegó, se entró para la iglesia, lo poco creyente que éramos, se arrodilló ante el sagrario y le dijo, Señor, pues que se haga tu voluntad, o sea, que vaya el que quiera. Yo no sé qué hacer, yo quiero ir, pero que vaya el que quiera, Señor. Y si tu voluntad es que vaya mi esposo, decía mi mamá, pues que vaya él. Una misionera llega y le toca la espalda, señora, le acabamos de conseguir la boleta porque una persona no va a poder ir porque se enferma. Entonces mi mamá de una como que, o sea, el Señor de una contesta. Muchas veces nosotros dejamos de pedirle al Señor y de hablarle al Señor y de rogarle por lo que verdaderamente necesitamos o lo que nuestro corazón anhela, pero el Señor responde y el Señor da la gracia y muestra y es efectivo en lo que Él quiere para nosotros. O sea, mis papás van a ese retiro, unos papás que a pesar de que éramos muy unidos, todo el día peleaban. Mis papás van a ese retiro y llegan al retiro y nosotros vemos el cambio de ellos, ya casi que nos obligaban a ir a misa casi diario. Al retiro siguiente de una consiguieron boleta, mandaron a mi hermano y a mí para ese retiro. Yo tenía 12 años, fui de 12 años a retiro. Ese retiro fue impresionante. En ese retiro lo que más me acuerdo fue el poder, o sea, tanto tiempo y el poder sanar a esas personas que ya sabíamos quiénes habían sido los que me habían mandado a secuestrar a mi papá y habían mandado a secuestrarnos a nosotros. Yo cargaba con eso y cargaba con un rencor que yo decía, cuando sea grande voy a ir a desquitarme de eso. O sea, ¿cómo es posible que vayan y nos quiten todo lo que teníamos? Claro, el apego de pronto a lo material y ya ahorita uno casi que tiraba a la calle. Entonces siempre era ese deseo de espere que crezca, que yo sé quién es. Porque ya sabíamos quién era. Entonces, ese odio, pero un odio impresionante. Y llego yo a ese retiro y en una actividad de ese retiro donde
donde toma uno la decisión de perdonar y poder yo soltar ese odio que tenía, pero un odio que me carcomía por dentro, porque el odio mío, más que lo material que me había quitado, era haber hecho llorar a mi mamá. O sea, es que yo me acuerdo de ese bus, de cuando íbamos las 8 horas lloró, es que yo no me acuerdo en ningún momento que mi mamá haya dejado de llorar. Entonces era ese odio de, fue madre, yo tengo que desquitarme de lo que le hizo a mi mamá. Llegar yo a ese retiro y poder llegar y darme la grandeza y el don del Señor, permitirme perdonar y tomar esa decisión de perdonar, que llego yo a ese retiro y yo digo, ¡guau! Me quito como un bulto de encima. Todavía me acuerdo y siento demasiada alegría en mi corazón, porque quitarse uno ese bulto de encima de un odio del daño que estaba haciendo, porque él no sentía nada, el odio lo sentía yo, el daño me lo estaba haciendo era yo. Yo era el que me estaba carcomiendo mi cabeza, yo era el que estaba pensando en más adelante uno cómo conseguir de pronto un arma para desquitarse o cualquier cosa, y ese odio lo estaba sintiendo era yo, y poder soltar ese odio, yo me acuerdo que hice ese perdón tan grandioso y yo sentía que estaba caminando como por las nubes. Yo, fue madre, ¿esto qué es? O sea, el Señor, ¿cómo hace nueva todas las cosas? Y haber podido perdonar, haber podido sanar allá, haber podido llorar, desahogarme, fue lo más grandioso que pudo haber pasado en mi vida. Y que todavía me acuerdo, y ese primer retiro nunca me voy a olvidar. Y fue de los primeros retiros que habían en Cali, porque Cali estaba recién comenzando. Cuando eso mandaban incluso gente, si no estoy mal, desde Bogotá a vivir el retiro a Cali. Fue algo grandioso, fue lo mejor que me pudo haber pasado el haber estado en ese retiro, y desde ese mismo instante yo le prometí al Señor no volver a odiar, no volver a odiar, y hasta el día de hoy yo todavía me acuerdo y todavía siento la grandeza del Señor, porque a mí me pueden hacer algo y por muy grave que sea, usted me pone y me pongo bravo, porque a todos nos pasa, pero yo soy capaz de, y en mi casa saben, yo soy capaz de pelear con cualquiera o algo así, alegando pues, y quedar bravo, y a los 2 minutos saludarlo como si no hubiera pasado nada. O sea, esa gracia que todavía el Señor da, y es un don que el Señor da, porque yo, y con cualquiera, yo no guardo resentimiento en mi corazón para nada, pero eso solamente lo puede dar el Señor. O sea, y han pasado dificultades y le han hecho cosas a uno en el mundo, porque esto es una vida, un proceso de conversión. Eso no es que yo ya me he convertido, yo ya soy santo, sino que es un proceso que debemos irlo llevando lentamente, pero siempre está ahí. O sea, y yo creo que es lo más grandioso, y por eso yo mantengo como tan alegre, y yo siempre doy una sonrisa, porque una sonrisa sana. Y yo creo que lo que me sanó a mí en el retiro fue ver la sonrisa de los misioneros cuando me veían, tú puedes perdonar. Entonces, en ese trabajo salí de retiro, pero yo no me acuerdo de la charla de la consagración. Yo no sé si fue que yo me salí o qué pasaría. Nunca comenzamos a consagrarnos en mi familia, nunca. Nunca iniciamos el proceso. Pero era muy charro, porque nosotros nunca hicimos la consagración, nunca quisimos ser misioneros, pero siempre íbamos a los recibimientos. O sea, nosotros los domingos, cada 15 días, porque estaban haciendo retiro cada 15 días, el parche de nosotros era irnos a pescar a un negocio allí en Cali, en el valle que se llama Marbella, que es de Jumbo para arriba, y salir temprano, más o menos 4 de la tarde, corriendo a ir a los recibimientos. Entonces así nosotros, no había gente que conocía. No, nada, no. Nosotros no nos importamos quién fuera. Íbamos al recibimiento a ver llorar a las personas. O sea, eso era lo más gracioso, lo más... Y todo, lo verdad era que toda mi familia era, vamos rápido que vamos a llegar tarde. O sea, sin esperar a nadie. Cuando esperábamos, muy bueno. Cuando no, nos íbamos para allá. Entonces, era muy charro, porque nos sentábamos allá a ver llorar a la gente. Y eso yo creo que fue lo que en nosotros hizo que nunca nos alejáramos. O sea, siempre estuviéramos ahí. Ni tan lejanos, ni tan cercanos, porque tampoco entrábamos, ni comenzábamos la consagración. Entonces siempre estábamos ahí, seguíamos de pronto un poco en el mundo, un poco con los amigos, pero yo después de eso, yo era el que le peleaba a la profesora de religión en mi colegio, porque era una profesora protestante, hermanita separada, como le digo. Entonces ella decía cualquier cosa de la Virgen María y yo levantaba la mano. Entonces todos los amigos me apoyaban, así no creyeran en nada, solamente por ver pelear. Entonces,
todavía me acuerdo mucho y quiero mucho a la profesora porque de todas maneras respetaba lo que uno dijera. Entonces yo me formaba en apologética sin saber qué era apologética, solamente por ir a pelear a la profesora de religión, porque tras eso también era la tutora del salón de nosotros. Entonces, seguimos el proceso, y resulta que allí en Cali iba una amiga de mis papás que se llamaba Doña Ángela, que fue la que le dictó la consagración a Wilson Tamayo. Y ella iba, y yo me acuerdo que siempre se me ha quedado eso, ella decía, la consagración es como el arca de Noé. Ahorita que se pueden subir, no se quieren subir. Y cuando no se vayan a poder subir, van a quererse subir. Impresionante. Vayan a la consagración. Pero el charro era que iba siempre, o sea, esa era la frase cuando nos la encontrábamos que siempre nos decía, la consagración es como el arca de Noé. Y eso retumbaba en el corazón. Los que ahorita que se pueden subir, no se quieren subir, y cuando se quieran subir, no se van a poder subir. ¿Pero qué? ¿Por qué no querían subir? Pues porque no querían hacer la consagración. No sabemos, no nos llamaba la atención, o sea, Ajá. ni siquiera nos acordamos de que era la consagración. Después de que ya nos retumbó tanto en el corazón que un día dijo mis papás, bueno, vamos a ir a la consagración. Resulta que el almacén de nosotros era en un barrio y se abría hasta las 10 de la noche. En ese trayecto de que ya habían decidido ir a la consagración, era a las 7 y media, ni me acuerdo muy bien, era un lunes. Y los lunes en el negocio era bueno. Entonces mi papá comenzó a cerrar el negocio porque había que cerrar como 11 cortinas pequeñas, que eran como unos ventanales que habían hacia afuera para que la gente mirara. Y a sacar la gente. Y mi mamá, no, ¿cómo le ocurre? Justo cuando estamos vendiendo, no. Y en mi mamá entrar la gente y mi papá sacar la gente. Y eso era la pelea ahí. Al final cerramos como se pudo. Llegamos casi para finalizar la consagración, como a media consagración llegamos. Nos tocaba caminar aproximadamente 2 barrios, para poder 3 barrios, caminarlos. O sea, eran aproximadamente unas 35 cuadras para poder ir a la consagración. Y nos íbamos caminando hasta allá. Llegamos allá a la consagración, estuvimos en la consagración, muy bonita y todo. Algo hizo de mis papás de esa consagración que a los 8 días siguientes ya era mi mamá sacando la gente. No, vamos para la consagración, no hay más atención. Los lunes tenemos atención solamente hasta las 6 de la tarde, para poder llegar temprano y irnos caminando a llegar temprano allá. En ese transcurso de la consagración, nosotros seguíamos yendo a los recibimientos. Siempre seguíamos yendo a los recibimientos. Fue muy charro porque en uno de esos recibimientos yo había visto llegar a unos muchachos, a dos muchachos, a Felipe y a Daniel. Vi llegar a esos muchachos, súper bonito el testimonio, se levantaron, dieron el testimonio y todo, y los vi llegar yo allá, muy bonito y todo, espectacular. Cuando a los 8 días, cuando eso no había Alexio, no había San Lorenzo, había las cefas. Cuando yo los vi que es que a los 8 días, ya a los 15 o 20 días, sirviendo ya que en el recibimiento, sirviendo en el recibimiento. Entonces yo como que yo tanto tiempo acá y nunca he hecho eso. O sea, realmente me llevó como una envidia a querer servir. O sea, como que yo ¿por qué no lo he hecho después de tanto tiempo estar acá? Y ya haber comenzado la consagración. Entonces esa consagración hizo que yo deseara ir otra vez a retiro. Le dije a mis papás, padre, yo quiero ir otra vez a retiro, pa. Me dice, listo, hágale. Mi hermano manda a 2 amigos a retiro. Conseguimos las 2 boletas de los amigos y la boleta mía, pero él no sabía que yo iba a ir. Cuando se dio cuenta que yo iba a ir, ahorita la pelea, que porque es que iban los amigos de él. Eso... Comenzamos a revolotear por todo lado a ver que conseguíamos una boleta, conseguimos otra boleta, nos fuimos los 4 para retiros, llegamos del retiro y ya llegamos enchuflados. Dejé esa consagración y comencé la consagración con todas las personas que yo había ido a retiro. Y llegamos enchuflados ya a ser misioneros, derechos. O sea, yo siempre, entre comillas, había sido misionero desde los 12 años porque yo ya estaba en Lazos Niños, iba a los grupos de oración, iba a todo, pero no iba nada a la vez. Entonces comenzamos el proceso de conversión, fuimos a retiro, vine a servir y la pasión mía siempre ha sido ayudarle a las personas y entregarme. Entonces yo no tenía problema con estar en la cocina, con estar en un lado, allá hay un albergue. Entonces yo ya me iba todos los domingos, a mí ya no me iban en la casa los domingos porque yo me iba todos los domingos a ayudar en el albergue a bañar los viejitos.
era muy fuerte eso porque... ¿Y los ancianitos eran, de dónde salían los ancianitos? No, había un albergue de la comunidad Ujú. allá en Cali, entonces allá era mismo la formación, allá había todo, entonces había el albergue al lado de la iglesia donde se llama Corporación. Que son ancianitos que generalmente están en la calle. Sí, abandonados. Ajá. Y que no tienen nada más que hacer, o sea, son personas que no pueden trabajar en sillas de ruedas, o ya incluso locos, y no saben, no tienen, o sea, Entonces la mi comunidad los familia, acoge. la comunidad los acogía y los llevaba para allá y les daba la comida, les daba la bebida, los vestía, les pagaba la salud para que ellos pudieran tener su salud también. Hay un Elkin, un gran misionero, toda la vida ha sido como el que ha estado a cargo de esa obra tan hermosa, porque para mí es una obra espectacular. Cuando comencé yo a ir, es muy duro porque tener uno que bañar un anciano de esos que está Claro. poposeado por todo lado, porque ellos poposeados se untan y lo untan a uno, y uno fue madre. Ahí sí uno dice, ¿cómo haría la Madre Teresa de Calcuta para ir a abrazar y besar las llagas de tantas personas, habitantes de calle? Los primeros días son muy duros de hacer eso. Allá había un ancianito, un morenito, Tomás, que es en silla de ruedas, él tiene las manos malitas y casi que hay que cucharearle y darle de comer. Pero habla normal, pero no, él en silla de ruedas y no puede hacer nada. Él va, le encantaba jugar parqués, ya murió. Y yo iba y siempre, él solamente le gustaba era que yo fuera y lo organizara. O sea, no, los domingos yo iba y lo atendía a él. Y atendía a muchos más, eso tocaba bañarlos, eso, había otra que lo escupía a uno, entonces tocaba, cuando hay que bañarla, taparle la boca. Se llamaba Berta. Y Tomás, que era el morenito que yo le ayudaba también, se le iba muy bien conmigo, jugábamos ajedrez, jugábamos parqués, yo le daba comida, les llevaba regalitos, confites cuando iba, y la felicidad de poder servirle a las personas y poderle servir a ellos, que eran los más necesitados. Eso me tuvo ahí siempre constante, tanto así que los viernes, o sea, yo nomás iba los domingos a ayudarles a ellos, y los viernes siempre el grupo de oración era ahí mismo, al lado, en la iglesia del lado, porque el albergue queda al lado de la iglesia. Él no se dejaba cambiar en todo el día, solamente esperando a que yo fuera y lo cambiara. Le daba pena que otra persona lo cambiara. Y él ya sabía, y cuando yo no iba los viernes, porque estaba en un retiro sirviendo, me tocaba mandarle a decirle que no podía ir, porque no quedaba esperando hasta el final. Entonces, hice una gran amistad con él, fue impresionante, o sea, es el poder servir, el poderse entregar, el poder darse uno por las almas es lo más grandioso. Seguí en el proceso, ya después de todo ese proceso tomamos la decisión de volver a venir a Medellín. Ya el negocio, en todo ese transcurso del tiempo, mi papá logró, por milagro de Dios, el negocio nos fue súper bien, ese negocio chiquito dio para pagar todas las deudas aquí en Medellín, terminó de pagar todo, salió de las deudas, tanto que lo llamaban de aquí en Medellín, ellos ya se daban por perdida la plata, y después lo llamaban, Pedrito, ¿qué necesita? Nosotros le mandamos, lo que necesite, pida lo que quiera, no hay problema, y ya terminamos como ese proceso del negocio. Mi papá vendió el negocio allá, terminó todo, teníamos la casita propia allá que nos habíamos logrado hacer allá, a costillas de que nosotros nos íbamos a pegar adobe, mi papá pegaba adobe, todos, eso fue arduo. Entonces, ¿ustedes hicieron la propia casa? Sí, claro, o sea, nosotros y un tío que sabía del tema nos ayudó a hacer las vigas, todo, y nosotros éramos los que nos pegábamos, tanto que para que no nos robaran los materiales nos íbamos mi hermano y yo, mis papás en la casa pues porque tenían que madrugar a trabajar, y nos íbamos, no había quien cuidara, nos íbamos a dormir allá en una carpa, en el lote, y lo charro era que como yo he sido tan amiguero y he estado tanto amigos, nosotros nos invitábamos a los amigos a acampar allá, entonces nos íbamos a acampar allá. Me imagino cómo les vendía la para idea. Que no robaran las palas y las cosas. Entonces tapábamos con una lona verde al frente y nos íbamos a dormir allá. Y mi papá llegaba allá el otro día a pegar adobes, porque mi papá todo el día trabajando allá, para dormir allá le quedaba muy duro, y mi mamá ¿qué? Entonces nosotros estábamos todo el día con él trabajando, íbamos por la casa a mediodía o a estudiar en la mañana, y ya llegábamos nosotros a acampar y a cuidar eso allá. Entonces era muy charro porque eso dormimos allá un poco de tiempo acampando y nos íbamos para la casa a bañarnos, donde pagábamos arriendo,
Y eso fue, ya, esa casa tiene historia porque tener uno que ir a pegar a dos y tener uno que el sufrimiento que se lleva y poder hacer las cosas y el amor que uno le tiene, porque realmente tenemos mucho cariño por el valle, porque fue lo que nos vio crecer. Y lo que nos dio y el lograr pagar las deudas y lo que nos dio Cali es grandioso, porque nos dio más que todo lo material o lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, el poder conocer a Dios. O sea, probablemente si yo me hubiera quedado aquí en Medellín, en el barrio en que estaba, hubiera terminado siendo otro malandro más, porque yo estaba rodeado era de malandros, se podría decir. Entonces, lo más grandioso que me ha dado Cali es a Dios. Ha sido lo más grandioso que Cali me ha podido dar. Poder conocer a Dios. Ya después del tiempo terminamos, yo les dije a mis papás, no déjenme acá, yo me quedo con el negocio, váyanse, no sé, a ir para allá, para Medellín. Como hemos sido una familia tan unida, no me dejaron quedar. Entonces vendieron el negocio, yo tenía ya ventas yo fabricaba chanclas de mujer, sandalias. ¿Aprendiste a hacer eso? Sí, claro, yo aprendí a hacer sandalias y entonces en el transcurso de vender y de trabajar en eso, yo veía que no era tanto lo que uno hiciera, sino que el trabajo era en comprarle a las empresas e ir a vender, comprarles a precio de distribuidor o llegar a un acuerdo o conseguir trabajadores para que lo hicieran y yo me iba a vender. Entonces tenía ya una parte de distribución en Cali, en varias partes. Le vendía incluso, o sea, yo comencé vendiéndole a las tienditas pequeñitas, terminé vendiéndole a un negocio muy grande y muy conocido allá en Cali que se llama La Completísima. Es un centro comercial grandísimo, o sea, le vendía yo a ese negocio, entonces comencé a trabajar, entonces mis papás no me quisieron dejar. O sea, nosotros fue de la noche a la mañana nos vinimos, pero ya pues todo organizado. Ellos se vinieron un 24 de diciembre porque mi abuela estaba muy grave, se iba a morir. Y yo el 24 me tocaba terminar en el negocio, cuidando el negocio. Y el primero de enero arranqué y me vine para acá, para Medellín. Por allá se perdió la plata que tenía regalos, ¿no? Todo eso se perdió porque no había quien lo cobrara. Llegamos aquí, comenzamos en lazos aquí normal de misioneros. Yo me acuerdo en ese tiempo que me pusieron a mí, por gracia del Señor y cosas de la vida, me hicieron comenzar desde San Lorenzo. Yo nunca había hecho San Lorenzo. Y me dijeron, no, la idea es que estés 3 meses en San Lorenzo y te pasamos a misión. Resulta que en esa estaba Edwin Bosco, se fue como que para China a viajar, entonces era el que me estaba llevando el proceso. Y en ese proceso de ida para China me demoré 6 meses o 7 meses en San Lorenzo. Y yo dije, madre, yo que nunca había hecho esto. Y era muy charro porque yo era el único de San Lorenzo que yo iba a San Lorenzo sin camiseta, vivía en mi San Lorenzo, y después me veían con camiseta en el grupo oración. Y entonces todos me quedaban mirando como que, ¿ese muchacho qué? Entonces uno como que, uy, bueno, bendito sea Dios. Comencé ese proceso súper bonito, pude vivir el San Lorenzo y escoger misión. Yo lo dejé que el Señor llevara y el Señor hiciera con uno lo que quisiera. Pero me sentí un poco solo, incluso estando en la misma comunidad, porque yo ya tenía una familia en Cali con los misioneros de Cali y aquí no había sido como capaz de acoplarme. Yo como que ahí como a la deriva, yo como que ¿qué será? Incluso yo llamaba, en ese tiempo era Cindy, la directora de Cali, yo llamaba a Cali y me decían, no, Haider, si quiere devuélvase para acá. Y mi papá, no, nosotros no lo vamos a dejar devolver. O sea, yo iba para allá y yo sabía que conseguía trabajo, de una. Pero yo, bueno, bendito sea Dios. Cuando logré, o sea, yo estaba en el San Lorenzo, pero me sentía raro, entonces me sentía solo, porque, no, fue muy charro. Entonces, cuando ya me dejaron ir a la misión, yo me fui para Misión Retiros. Fue muy impresionante porque resulta que allá estaba uno que le dicen patroncito. William, él ya me conocía desde hace tiempo, entonces cuando yo llegué allá fue muy charro porque yo en el mismo instante en que entré y me presenté, volví a sentir la familia que había dejado sin conocer a nadie, solamente conocía a William, que había dejado en Cali. O sea, volví y me sentí en familia cuando entré a la misión. Y yo no quería esa misión, a mí me dijeron, no, ahora es misión. Y yo realmente no quería como esa misión, yo quería misión niños.
porque me encanta estar con los jóvenes, me encanta amorizar con ellos y yo vivo rodeado de puros jóvenes porque me encanta estar con ellos y ayudarlos y no dejarlos caer en lo que el Señor me pudo cubrir a mí para que no cayera. Entonces volví, me sentí en una familia y para mí la familia ha sido, o sea, Misión Retiro me recibió de verdad que de una manera impresionante. Todos los misioneros, grandes misioneros de ellos viven en Villahermosa. Entonces fue una familia y comencé yo de trabajo. Y en esa avenida me fui a pasear una vez a Cali y viniendo de Cali, venía en la moto y me accidenté. Venía para un retiro de enero. ¿Te fuiste en moto? Me fui en moto. ¿Cuántos kilómetros? 450 kilómetros más o menos. Es bastante. Bastante, pero no solamente hasta que lo de. Yo fui hasta Cali, en Cali me fui a Buenaventura a conocer, y me fui en lancha mar adentro a conocer las ballenas, a ver las ballenas. Entonces, con mi tío, el que era loco, yo siempre, como no le hemos llevado tanto, él se había devuelto para Cali, entonces me fui yo a visitarlo, porque siempre hemos sido como muy unidos, he sido como el tío, primo, hermano a la vez, no sé, hemos sido muy, muy unidos. Y me fui con él para visitar allá, y de venida de Cali, en Tuluá, por Andalucía, iba yo por la autopista y salió un carro de una bomba de tanquear y me atropelló. Me acuerdo que me chocó y yo salí volando, volé muchísimo, y fue algo muy, muy extraño porque de todas maneras pues yo le dije, mamá, tú sabrás, o sea, cógeme. Y yo, si es la hora, todo eso me acuerdo que yo se lo decía en el aire, o sea, si es la hora tuya, hágale, amén, el Señor sabrá. Detrás de mí venía la policía de tránsito, entonces me chocó, salí volando, me salí de la vía rodando y seguí como un pasto de para abajo a caer casi a la canalización que separaba la vía. Salí rodando, quedé por allá tirado en el pasto y me acuerdo mucho era que yo llegué, me toqué el cuello, me toqué todo, a ver qué me había pasado, me toqué la cabeza, a lo que vi que como que estaba bien, moví el cuello, me quité el casco, me toqué todo, yo medio me movía como a ver si las costillas se me habían quebrado o la columna, muy tranquilo, estuve súper tranquilo, eso es una gracia de la consagración, el poder estar tranquilo. Me senté y cuando me senté vi el pie izquierdo, derecho y el pie derecho así, pero hasta la rodilla en la mitad, o sea, me quedó así en L. Pero no fue herida abierta, entonces, y nunca se me olvida esa imagen que yo movía los dedos se movían acá y yo los sentía allá abajo. O sea, ahí sí es, o sea, es muy charro, y todavía me acuerdo de eso, o sea, yo movía los dedos y los veía moviéndose en aquí a este lado, pero los sentía allá abajo, y yo, pero tan raro, porque lo siento allá. Y lo sentí y miraba para allá y miraba para los dos lados y no entendía eso. O sea, que con el pie bien quebrado aquí en la rodilla. ¿Una rotura de la rodilla o qué? Tuve fractura de rodilla, totalmente desbaratada porque entre la moto y el carro me estreparon la rodilla. Se me fracturó la tibia y el peroné. Fue una cosa impresionante. En ese choque yo llegué, lo primero que hice muy tranquilo, llamé a mi mamá, madre, me choqué, pero tranquila que yo estoy bien. O sea, yo le dije, yo estoy bien, entonces ya no se imaginó nada más, no, está bien, yo estoy bien. Yo estaba bien quebrado por todos lados, raspado por todos lados, pero yo tranquilo, o sea, estuve muy tranquilo. Incluso la policía cuando de una frenó y se fue donde mí me dijo, ¿qué casco traía que no se mató? Porque es que yo volé muchísimo, o sea, yo pude haber volado unos 60, 70 metros, o sea, fue muchísimo. Impresionante. Entonces, la policía de una me dijo, ¿qué fue qué casco traía que no se mató? Y yo, pues, yo no traía el casco, yo traía el manto de la Virgen María, de la consagración. Yo sabía dentro de mí que era la consagración lo que había permitido de que no me pasara nada. Llegué yo y le dije a mi mamá que estaba muy tranquila, que ya había llegado la ambulancia por mí, que cuando estuviera en el hospital le iba a llamar, que no me preocupara, el celular se había quebrado, todo. Boté zapatos, boté todo. Llamó, cuando entregó el celular no lo colgué. Entonces habían llegado, yo entregué el celular porque llegaron los paramédicos a recogerme. Entonces no lo colgué y en el transcurso del policía a recoger el celular no lo colgó. Entonces mi mamá me escuchó gritando cuando me estaban enderezando el pie para poderme meter en la camilla. Entonces ahí sí se preocupó mi mamá. Claro. ¿Qué le pasó? Y eso llamaron a los tíos de Cali.
Mi tío tenía el negocio, no tenía con quién dejarlo, lo cerró, se fue pandemia para Andalucía, fue muy charro, él llegó al hospital, fue muy charro porque me daba mucha risa porque por él no dejarme solo, cerró el negocio, eso consiguió por allá un amigo, él dijo que le hace que robaran o lo que fuera, dejó el negocio allá y se fue conmigo para allá, eso no llevó ni ropa ni nada de eso, se fue así a la deriva, y era muy charro porque yo estaba acostado en la camilla, con el pie ya así, ya había podido lograr hablar con mi mamá ya había empacado maleta y se había venido con mi papá en el carro para Tuluá, a recogerme, ya estaba yo en Tuluá. Y era muy charro porque llego yo y no nos dejaban tener casi visitas, sino un ratico. Entonces llegué yo, estaba yo en la camilla, habían 2 camillas vacías al lado mío y las otras estaban llenas. Llegó mi tío, vino a la visita, ajuntó un poquito más una camilla y se acostó en la camilla. Pero se acostaba en la camilla era para que no lo sacara. Entonces estaba ahí, se quedó ahí todo el día conmigo, él sentado ahí acostado en otra camilla. Entonces todos creían que él era otro enfermo, los doctores pasaban y creían que era otro enfermo. Hasta que ya pasaron revisión, porque ellos iban, revisaban, pasaron revisión y cuando miraron mi coso... Ese enfermo no aparece. Y llegaron y miraban eso, y le decía, pero ¿usted qué es lo que tiene? Y lo miraban y él decía, no, yo no tengo nada, yo tengo ganas de acompañar a mi sobrino. Entonces se rieron y les dio tanta gracia que llevara tanto tiempo ahí y que no le dijeron nada y lo dejaron ahí. Lo dejaron acompañándome, o sea, y entonces pasaban, lo molestaban, eso, le ofrecían tinto, eso, fue muy charro eso. O sea, él por estar ahí acompañándonos y llegó, pero es que eso fue muy charro. Cuando entró a la cirugía, me hicieron una radiografía y el doctor me dijo, no, le vamos a hacer una cirugía, va a demorar más o menos de media hora a 1 hora la cirugía. No creo que vaya a ser tanto problema, pero en la radiografía. Entro a la cirugía, cuando entro a la cirugía y salgo, la cirugía había durado 4 horas y media. Cuando llega el ortopedista y ya despierto yo, me dice, hermano, le hice lo que pude. Porque la radiografía nunca mostró lo que usted tenía. Me tuvieron 5 días sin hacerme la cirugía porque la radiografía no mostraba lo que realmente tenía. Me dijo, me tocó reconstruirle los músculos porque haga de cuenta que fuera carne molida. Me tocó tendones, de todo hueso. El hueso está no partido, sino desastillado totalmente, casi que desde la mitad del peroné para arriba, la tibia para arriba. La rodilla, yo creo que usted no va a poder seguir, nunca va a poder doblar el pie, porque o sea, usted no tenía rodilla, había un mazote ahí y le pude reconstruir lo que pude. Yo, listo doctor, de todas maneras muchas gracias. Me acuerdo que ese día no pude dormir del dolor tan impresionante, eso me aplicaban hasta morfina y no me sirvió. Los médicos sabrán qué es eso, o sea, pero eso fue impresionante, 24 horas sin poder dormir. Cuando ya me dieron salida, yo les dije a mis papás, nos lleven para la casa. Nosotros buscamos hotel aquí, esperamos unos días más, nos lleven para la casa. Montamos en el carro, nos fuimos para Medellín. Cuando llegué a Medellín, al día siguiente, el pie bote sangre negra. O sea, yo tenía que ir a una curación diaria. Cuando fui a la curación, el pie nunca frenó de botar sangre negra, o sea, comenzó a botar sangre negra, pero una sangre fea, o sea, horrible, que los médicos se preocuparon. Me tuvieron ahí en urgencias, yo iba a la curación en urgencias, pero de una me metieron a urgencias, me tuvieron como 26 horas y nada que me daban solución. Llegaron mis papás, pidieron orden de salida, como fuera, llamamos, me salí de ahí y me fui para la clínica San Vicente. Llegué a la clínica San Vicente a las 7 de la noche, me hicieron de una exámenes, eso fue de una, vieron ellos todo lo que me había pasado, de una me hicieron exámenes y a las 7, me dijeron más o menos, yo llegué a las 7 de la noche, a las 10 de la noche me dijeron que me tenían que operar y yo llego y solamente el pensar en el dolor que había sentido en la cirugía anterior, agarré a llorar y de una preguntarle, Señor, ¿pero por qué yo? Señor, usted sabe que yo venía para un retiro. O sea, uno a reprocharle al Señor. Y uno, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Uy, no, Señor, pero es que no es posible. Y toda la noche yo creo que ni dormí. Reprochándole al Señor, Señor, pero es que, ¿pero por qué yo, Señor? O sea, si yo no soy malo, si yo no creo ser buen misionero, Señor, ¿pero por qué?
pero ¿por qué me pasa esto a mí? Le decía yo al Señor. Y lloré por solo pensar en el dolor de la cirugía que había recién pasado. Entro a cirugía, muy nervioso, muy asustado, más asustado que en la primera. Tan asustado que normalmente le dormían a uno el mero pie, más bien el doctor me durmió. Totalmente. Me duerme el doctor, salgo de la cirugía y nunca... O sea, yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Pero en ese por qué también le decía yo al Señor, Señor, pero te voy a ofrecer el dolor. Si es tu voluntad, te lo voy a ofrecer, porque nos han enseñado a ofrecer el dolor. Si es tu voluntad, Señor, te lo voy a ofrecer. Llorando, pero te lo voy a ofrecer. En la primera cirugía hay un dolor tan fuerte y tan impresionante que así uno quiera ofrecerlo, uno no tiene conciencia para poderlo ofrecer. Y una vez un misionero me dijo, es que lo bonito de la consagración es que así usted no tenga conciencia de que puede ofrecer ese dolor, la Virgen María lo está ofreciendo por usted. Porque yo digo, pero yo no ofrecí ese dolor, claro, o sea, era tanto el desespero que no me daba tiempo para pensar en un ofrecer, o sea, uno solamente tiene como un desequilibrio del dolor que uno tiene. Y ya después me acordaba yo, si así me dolería solamente una cirugía, ¿cómo le dolería al Señor que le traspasaran su cuerpo, sus manos, su cabeza, que su costado? Entonces uno fue madre, o sea, cuánto sufrió el Señor y nosotros muchas veces por un sufrimiento nos echamos a llorar. Entonces yo le dije, Señor, si es tu voluntad, amén. O sea, no puedo hacer nada. De todas maneras, el Señor no le pone batallas si uno no es capaz de pelearlas. Cuando salgo de la cirugía, a regalo del Señor, esa cirugía nunca me dolió. Wow. Nunca. Y el doctor me dijo, me tocó abrirle, rasparle el hueso, terminar de reconstruir lo que pude, me tocó hacerle la rodilla, raspársela también, acomodarle otras cosas que no, mejor dicho. Y esa cirugía, de verdad, donde yo me acuerdo, nunca me dolió. No, los que me iban a aplicar medicamentos, yo les decía, no me apliquen, ¿para qué? No me está doliendo. Nunca, o sea, ¿para qué? No me apliquen que si no me está doliendo. Seguí el proceso, hospitalizado, yo en ese proceso duré más o menos 2 años. Seguí el proceso hospitalizado, resulta que en esos exámenes de la segunda cirugía, cuando me rasparon el hueso, me encontraron una infección. Y el doctor me dijo, está demasiado grave la infección, o sea, uno de cada, yo no sé cuántas miles de millones de personas se salva. Con el Staphylococcus fecalis, me decía, el ortopedista me decía a mí, yo no entiendo por qué el hueso se hincha, el hueso no se debe hinchar, o sea, el hueso suyo se está hinchado, y no entiendo por qué, o sea, ¿cómo se hincha un hueso? Me decía él a mí. Siguió haciéndome cirugías, medicamentos, nada me servía, nada me servía. Llegó un momento donde me reuní, yo estaba acostado en la camilla, en la habitación mía era compartida, y se reunieron aproximadamente 7 de ellos ortopedistas, no me acuerdo muy bien. Ortopedistas, o sea, para que se reúnan una cantidad de ortopedistas al frente de uno, y todos hablando entre ellos y decían, no sabemos qué hacer, vamos a tener que amputarle el pie. Wow. Y me dijo eso, y no entiendo por qué, nunca me preocupé, nunca. Me preguntó el doctor, me dijo, le vamos a tener que amputar el pie, porque si no la infección se le va a pasar para la parte de arriba de la rodilla, y ya no se le va a poder amputar en la rodilla, sino más arriba, hasta donde llegue la infección. Y yo nomás lo miré, y le dije, doctor, pues la gracia la tienen son ustedes, el Señor le ha dado la gracia a ustedes, tomé la decisión. Entonces, entre todos los ortopedistas que estaba ahí, solamente se levantó uno cuando yo dije eso, solamente se levantó uno y dijo, no, yo no lo dejaré amputar, espere. Yo nomás me acuerdo que mi mamá escuchó eso, se salió, dio la vuelta por fuera
y se puso a llorar. Claro. Resulta que por detrás había una ventana y yo la escuchaba llorar y ella se fue para no verla llorar, Claro. como para que yo estuviera tranquilo. Y yo la escuchaba llorar. Cuando entró con nosotros lagrimoso mi mamá, yo le dije, mami, tranquila, esperemos que aquí se haga la voluntad de Dios. La única preocupación mía es que a mí me encanta bailar y yo creo que no voy a poder bailar y pronto jugar fútbol porque yo era uno de los que iba 2 o 3 veces por semana a jugar fútbol. Ajá. Y yo, pero yo creo que con eso se puede hacer, vamos a buscar en internet a ver si de pronto con la prótesis se podía hacer, le decía yo a mi mamá. Vos ya tenías como proyectado. Sí, o sea, yo ya, pero muy tranquilo, o sea, nunca me desesperé, nunca. En ese proceso, la tranquilidad queda la consagración. No, y para colmo de males, llegan, me mandan al cuarto, después de que me dijeron eso, al otro día me mandan al cuarto una persona que se había intentado suicidar, y me lo mandan ahí, comienzan a contarme el testimonio de que se había intentado suicidar. Y a colmo, se ha intentado suicidar porque había perdido la pierna. La misma pierna que me iban a amputar a mí y en el mismo lugar donde me la habían amputado a mí. O sea, se intentó suicidar porque no tenía su pierna. ¿Y vos qué hiciste ahí? A evangelizarlo. Yo de uno automáticamente, no, ánimo, eso el Señor por algo lo trajo acá, a mí como que me va a pasar lo mismo, yo estoy tranquilo, eso el Señor le da la gracia a uno, a evangelizarlo. Le regalé el rosario, hacíamos el rosario todos los días ahí juntos, o para hacer el rosario hasta juntábamos más la cama, para poder que alcanzáramos como a escuchar ahí acostados. Yo no me podía ni mover, yo estaba inmóvil en la cama todo el día, eso para que no me diera llagas en la espalda, me movían para un lado, pero me tenían que sostener el pie para el otro lado, y yo en silla de ruedas para todos lados, y yo ánimo. Por allá le dije que fuera a retiro, me dijo que se iba a ir, se fue súper feliz, que nunca le habían hablado tanto de Dios, ni comprendido tanto eso. Seguimos el proceso. Solamente una vez, pero no sé por qué, y no entiendo, hasta el son de hoy todavía no lo entiendo, de que llegué yo, eran como las 7 de la noche, y yo tenía ganas de llorar, pero ganas impresionantes de llorar. ¿Estabas todavía en la clínica? Sí, en la clínica. Yo duré en la clínica muchísimo tiempo. O sea, yo duré 2 años en este proceso y me mandaban 8 días para la casa y a los 2 días me tocaba volverme para la clínica. Y me dejaban hospitalizar otros 15, 20 días, un mes, 2 meses. Pero fue muy charro porque yo en la clínica y yo no sabía qué pasaba, y yo no sabía. Llamé a mi mamá y yo, madre, tengo muchas ganas de llorar. Me dijo, pues lloré, ¿qué más hacemos? Y yo me acuerdo que yo llegué, puse una canción de John Carlos, que es Te Necesito, y agarré a llorar. ¿Por qué? No entendía, nunca supe por qué. Pero lloré. Desahogué mi corazón, yo creo, por ahí unas 4 horas, en la noche. Yo creo que todos los de la clínica creerían que era por el pie, pero nunca fue por el pie. A mí no sabía por qué estaba llorando. No entendía por qué. Y al otro día ya me levanté yo otra vez como si no hubiera pasado nada. Antes con mi corazón como que o sea, necesitaba soltar, pero no entiendo qué. Ya llegué, seguí el proceso. Los otros ortopedistas no volvieron a decir nada, solamente lo dejaron con el que estaba ese día. Ese ortopedista llegó, destapó el pie, me dijo, voy a hacerle algo, voy a intentar hacer algo. Le voy a poner un fijador externo, me explicó todo, le voy a poner un fijador externo, que muchos de ustedes me vieron con ese aparato por fuera. En el hueso, como está separado el hueso de abajo del hueso encima, o sea, está quebrado, está separado, se lo voy a separar más con el fijador, le voy a poner una tapa ahí con parecía hueso, una cosa plástica ahí encima, una cosa, sí, como una resina, yo no sé qué, y le voy a tapar el hueso de abajo y se lo voy a tapar con antibiótico interno. Y la parte de arriba también se la tapo y el fijador es para que tenga los 2 huesos separados y no me infecte el hueso de encima. Impresionante. Duré así muchísimo tiempo. Yo creo que ustedes me veían caminar con las muletas. Eso, yo no sé, se supone que yo no tenía que salir, pero eso yo no me aguantaba y yo me tapaba eso como podía y me iba para los grupos de oración.
yo me volví a sentir grande el momento en que pude ir a un grupo de oración, porque pude salir otra vez de la casa con las muletas, duré más o menos como 4 meses con ese proceso ahí, y el antibiótico, llevándome el proceso. ¿Vos no podías flexionar el...? No, nada, a mí no me flexionaba nada la rodilla. No, y se supone que nunca le iba a flexionar. Y llega y termina ese proceso, yo llevaba ya 11, 12 cirugías. Ya yo, incluso tocó en un momento como me tenían que hacer cirugías tan de seguido, pedir sangre, eso necesitaba yo 4 litros de sangre para las cirugías, y yo le dije a todos los muchachos, necesito sangre, por allá yo creo que llenamos ese hospital ese día de sangre, porque todos los amigos fueron de una, donaron como 25, 30 litros. Bueno, litros, yo no sé cómo se llama eso, pero bolsas de sangre. Llegaron y me revisa el doctor, me dijo, yo creo que le voy a quitar el aparato. Revisó, me hizo la cirugía, me quitó el aparato, me pegó, como no me había dado bien anteriormente, me habían puesto platina y no me había servido, hicieron ahí como un conejillo de India conmigo y me pusieron titanio. Que era una empresa que apenas estaba como comenzando con eso, y a los que le ponían les llegaba un estudio y les seguía un estudio, me pusieron titanio. Hay que vender ese pie, yo no sé cuándo... O sea que vos tenés ahí una... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Un hueso de titanio o qué? No, una parte? por fuera como una platina que me sostenía los 2 huesos para que pegaran. Entonces, ahí me llegó y me quitó, me destapó eso, los 2 lados, me quitó el fijador, me unió los 2 huesos, me puso la platina por un lado, del lado a lado, por aquí todavía siento un tornillo, de lado a lado con titanio, porque no me podía proveer platina porque el cuerpo no me lo aceptaba. Y me levantó. Al otro día llegó y me dijo, hermano, yo no sé qué pasó, yo no entiendo qué pasó. Un ortopedista viejito ya me dijo, la verdad yo no entiendo qué pasó, cuide ese milagro. Eso fue lo que me dijo, cuide ese milagro. Yo sí entiendo qué pasó, fue el Señor el que estuvo ahí. Yo siempre he dicho, Señor, porque le había preguntado, Señor, ¿por qué me había permitido de pronto eso? Y el Señor me contestaba en el corazón y me decía, ¿qué hacía el pastor cuando las ovejitas estaban saltando mucho? Les quebraba las paticas. Le quebraba una patica para que no fuera saltarina, porque en ese saltar y irse del rebaño se lo podría llevar el lobo. Entonces yo, Señor, de pronto pudo haber sido que si no hubiera sido por eso, no estuviera aquí. Pudo haber sido, el Señor sabrá. Lo tomé así, llegó y me dijo, cuide ese milagro, para adelante tenemos cada 8 días revisión, o sea, un ortopedista que le den a uno cada 8 días, eso lo dan a uno cada 3 meses. No, cada 8 días, si siente algo, venga por urgencia, yo lo atiendo por un lado. Comencé, él me dijo, va a tener que ir a la clínica del dolor, va a tener que ir a... Me mandó a muchísimas partes por lo que me había pasado. Nunca fui a la clínica del dolor. Me mandó una cantidad de pastillas que para la sangre, que yo no sé qué, que para el dolor, acetaminofén y un poco de pastillas, drogas de tramadol, para que tomara toda la vida. A milagro nunca he tenido que tomar eso. O sea, hasta el son de hoy me dijo, el pie se le va a hinchar, el pie va a mantener así, tal cosa, o de pronto le cambia de color. Nunca se me hincha, nunca me cambia de color, nada. No va a volver a doblar la rodilla, por ahí me hizo una cirugía y me dijo, de pronto le dobla un poquitico. Hasta el día de hoy pueden ver que de pronto no en su totalidad, pero me siento y tengo el pie doblado, o sea, ha sido un milagro impresionante. Se supone que yo voy a andar toda la vida con bastón, no necesito el bastón para nada. Entonces ha sido, o sea, un milagro constante que el Señor le muestra a uno, y la Virgencita siempre ha estado ahí pendiente de uno, acompañándolo, y la tranquilidad, porque siempre estuve tranquilo a la voluntad de Él, a la voluntad de Él. Esa ha sido, después de eso, sigo en mi misión, sigo metido, estuve de misión a los pueblos,
La pasión mía ha sido servir, y yo le digo, si el Señor me tiene para servir en un hospital, amén, y si el Señor me tiene para servir en la calle, amén, y si el Señor me tiene para servir en un albergue, amén, donde me toque. Nosotros debemos estar dispuestos a entregar la vida por Él. Y eso lo vine a entender ya grande después de que escuché a una santa grandiosa, se llama Santa Juana de Arco. Resulta que ella me escogió a mí cuando muy niño y yo no me di cuenta sino después, porque yo cuando estaba joven jugaba un juego que se llamaba Imperios y siempre me gustaba rescatar la parte de Francia. Y resulta que en el rescate de Francia a todos le toca andar con Juana de Arco, o Yandal. Y yo me la rescataba una y otra vez y me sabía toda la historia, pues yo no sabía que era santa. Ya después cuando leo la vida de ella, ella siempre estuvo ahí, siempre me escogió y bueno, y la frase que siempre me ha llegado al corazón de ella es: el Señor aborrece a los que no pelean cuando los ha predestinado para la batalla. Entonces, el llamado es, si tienes luchas, peléalas, que el Señor siempre va a respaldar. O sea, el Señor siempre va a respaldar esas luchas y esas batallas que tenemos. No tengamos miedo de lucharlas, no tengamos miedo de sacarlas adelante, no tengamos miedo de entregarnos por el Señor. Porque si no la peleas, no vas a tener el respaldo de Dios. Vos tienes el respaldo cuando aceptas la batalla y la lucha que el Señor te ha dado. El Señor aborrece a los que no pelean cuando los ha predestinado para la batalla. No, entonces, básicamente hasta el son de hoy ya sigo de misionero, llevo 16 años de misionero, cuento desde el momento en que fui a mi segundo retiro, a pesar que estuve en Misión Niños cuando tenía 12 años y todo eso, pero aquí estoy dando la lucha, siguiéndole al Señor, sintiéndome débil porque el Señor es el que da las fuerzas y sacando adelante las luchas que el Señor me ponga. Y yo siempre he dicho, sin apoyo, con apoyo, si es la lucha que el Señor dio, no hay que hacerla muy bien, no hay que hacerla bien, sino muy bien porque es para Dios. Las luchas que el Señor nos regala. Entonces, aquí estamos, sigo en el proceso de buscar la santidad y el Señor sabrá en qué momento y qué día le llegará el momento. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, expliqué. de tener una esposa en Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,